Capítulo 22, que trata de la libertad que dio Don Quijote a muchos desdichados que, mal de su grado, los llevaban donde no quisieron ir. Empieza diciendo que Cid Hamete Benengeli es un autor arábigo y manchego. Contaba que después de que entre el famoso Don Quijote y su escudero Sancho pasaron las razones que al fin del capítulo 21 quedan referidas, alzó los ojos el Quijote y vio que venían hasta 12 hombres a pie, ensartados en una cadena de hierro por los cuellos y con esposas en las manos, y acompañándolos 2 hombres a caballo y 2 de a pie, armados con dardos y espadas. Y Sancho dijo: esta cadena de galeotes, gente forzada por el rey, que va a galeras. Quijote le pregunta que cómo que gente forzada, que si era posible que el rey forzara a la gente. Sancho le dice que era gente condenada por sus delitos y le tenían que servir al rey. Quijote dice que como ellos no iban por voluntad sino por fuerzas, ejercería su oficio, desfacer fuerzas y socorrer y acudir a los miserables. Sancho les dice que el rey no los había forzado, sino que los tenía castigados por sus actos. Llegó la cadena de galeotes y Quijote pide las razones por las cuales llevan hacia esa gente. Uno de los guardas le dice que eran galeotes, que eran gente de su majestad, que iba a galeras y que no tenía más que decir ni el Quijote más que saber, pero él insistía y quería saber las causas de cada uno, y el otro guardia le dijo que aunque llevaban el registro de las sentencias, no era tiempo de ponerse a leerlas, y le sugieren que le pregunte a cada uno de ellos si ellos le quieren decir. Le pregunté al primero y él le dice, y el Quijote le dice que por qué pecados iba de tan mala guisa, y le dijo que por enamorado, pero que no era por los amores que él pensaba, que él quiso a una canasta de colar de ropa blanca, que él la abrazó tanto, que si no se la hubiera quitado la justicia, todavía la tendría en su voluntad. Y le menciona las gurapas, y Quijote le pregunta que qué son las gurapas, y él le dice que eran las galeras, que las galeras son un barco. Era un mozo de 24 años, dijo que era natural de Piedradita. Quijote le pregunta lo mismo que le preguntó al primero a otro esclavo, y no le respondió nada porque iba triste y melancólico, y el primero respondió por él, que iba, que iba por ser un canario, un músico y cantor. Quijote le dice que si por eso también iban a las galeras, y le dijo que no hay peor este le dice que no hay peor cosa que cantar, y Quijote le dice que él había oído que el que canta sus males espanta, y el mozo le dice que en las galeras era el contrato, que quien cantaba una vez lloraba toda la vida. Una de las guardias le dice al Quijote: señor caballero, cantar en el ansia se dice entre esta gente non santa confesar en el tormento, que el pecador confesó su delito, que era cuartero, un ladrón de bestias, y por no confesarlo condenaron a 6 años, y tenía 200 azotes en la espalda. Quijote fue donde el tercero le preguntó lo mismo que a los anteriores, y este le dijo que iba por 5 años a las señoras Gurapas, por faltarle 10 ducados. Y Quijote le dijo que le daría 20 por salvarlo de esa pesadumbre. El galeote le dice que eso le parece bien, como quien tiene dinero en mitad del golfo y se está muriendo de hambre sin tenerlo a dónde comprar con lo que hay menester. Él le dice que si tuviera esos 20 ducados, estuviera en mitad de Plaza de Toledo y no en un camino atrallado como galgo. Pero Dios es grande, paciencia y basta. Pasó donde el cuarto. Era un hombre de venerable rostro, con barba blanca que le pasaba el pecho, y cuando le preguntaron las causas que por qué estaba allí, comenzó a llorar y no respondió nada. Pero el quinto condenado le sirvió de lengua, y le dice que era un hombre honrado, que iba 4 años a galera, habiendo paseado las acostumbradas vestido en pompa y a su caballo. El condenado dice que va por alcahueta y por tener sus puntas y collar de hechicero. Entonces este aclara que él dice que no tuvo culpa en lo del hechicero, pero que en lo de la alcahueta no lo podía negar, pero nunca pensó que era algo malo. Su intención era que todos vivieran en paz. Y dice que tenía un mal de orina que no lo deja reposar.
Se puso a llorar de nuevo y Sancho se compadeció de él. Sacó un real de a cuatro del seno y le dio una limosna. Quijote le pregunta a otro sus delitos y él respondió con gallardía que se había burlado con dos primas hermanas y con otras dos que no eran hermanas suyas y que lo sentenciaron por 6 años. Y le dice que si al Quijote que si lleva algo para los pobretes, que Dios se lo pagaría en el cielo y ellos en la tierra rogarían por su bienestar. Este era un estudiante y una guarda dijo que era gran hablador y gentil latino. Eh, Tras toda esa cadena de condenados venía un hombre de 30 años, de buen parecer, pero que al mirar metía el un ojo en el otro un poco. Venía todo diferente a los otros, traía una cadena en el pie y dos argollas en la garganta, de la cual descendían dos hierros y llegaban a la cintura, en las cuales se hacían dos esposas con las manos cerradas con un grueso candado. Quijote preguntó por qué iba así, y el guarda le dijo que porque tenía más delitos que los otros juntos, y que era muy atrevido y bellaco, por eso lo llevaban así, y querían curarse en salud de que de pronto no se les volara. Entonces Quijote preguntaba qué delitos le podía tener, y le dijo que le iba por 10 años a galera, que era como una muerte civil, que me imagino que es muerte civil. Eh, que era el famoso Gines de Pasamonte, también llamado Ginesillo de Parapilla. Entonces Gines le dice al señor comisario que él se llama Gines y no Ginesillo, y que Pasamonte su alcurnia. Alcurnia es la serie de antecesores de una persona o familia, especialmente si son ilustres, y no Parapilla. Él le dice que hable en el guardia le dice que hable en menos tono, ladrón de la marca, si no quería que lo callaran. Eh, Él les dice que les haría saber cómo se iba a llamar en verdad. Eh, entonces le dice que si tenía le dice al Quijote que si tenía algo para dar, que se lo diera y que fuera con Dios. Y que si quería saber de las vidas ajenas, que supiera que él era Gines de Pasamontes y que había escrito su vida en un libro. Y la guardia le dice que era verdad, que lo había empeñado en la cárcel por 200 reales. Dijo que le pensaba quitar para que le quedaran 200 ducados. Quijote le dice que si en verdad era tan bueno. Eh, el Gines le dice, el Gines le dice que mal año para el Lazarillo de Tormes y para todos cuanto de aquel género se han escrito. Y Quijote pregunta por el título. Y él le dice que se llama La vida de Gines de Pasamonte. Y Quijote le dice que si ya lo había terminado. Y él le dice que cómo lo iba a terminar si ese sabe desde su nacimiento hasta la última vez que lo echaron de las galeras. Y entonces Quijote le dice que si él había estado ya en las galeras, y él le dice que había estado 4 años, pero que no se arrepentía de volver, que allí podría terminar su libro. Entonces Quijote le dice que él parecía hábil y dice que también desdichado, por lo y entonces Gines le dice que también era un desdichado, porque a ellos los persiguen el buen ingenio. Entonces el comisario le dice que persigue a los bellacos y Gines lo empieza a amenazar. El comisario alzó la vara para dar respuesta a las amenazas, pero Quijote se puso en medio para que no maltrataran a Gines y le suplicó a los guardias que desataran y dejaran ir en paz a estos galeotes, porque le parecía duro ver a esclavos a los que Dios hizo libres. Les dice que si los dejaba ir, se los agradecería, o si no, con el valor de su brazo, utilizaría la espada y la lanza para hacerlos a la fuerza. El comisario le dice que ellos no tenían autoridad de soltarlos, ni Quijote de mandarlos, que no le buscara tres pies al gato. Y Quijote le dice, vos sois el gato y el rato y el bellaco. Quijote arremetió contra él, contra el comisario, y sin poder defenderse, cayó en el suelo malherido de una lanzada. Ese comisario tenía una escopeta. Al ver esto, los guardas, con sus espadas de a caballo y con dardos, los que iban a pie arremetieron el Quijote. Eh, entonces Sancho ayudó a soltar al Gines, y arremetiendo al comisario que hirió a Quijote le quitó la espada y la escopeta.
Con este apuntó al uno y señaló al otro y no quedó ningún guarda en el campo. Eh, Huyeron de la escopeta de Gines y las pedradas que les estaban dando los galeotes. Sancho quedó triste porque creía que los que huyeron le darían la noticia a la Santa Hermandad y le dijo a su amo que fueran a la sierra que estaba cerca. Quijote llamó los galeotes, que despojaron al comisario hasta dejarla en cuero. Quijote les pide como agradecimiento de haberlos soltado que fueran al Toboso y se le presentaran a Dulcinea y le dijeran que era el caballero de la triste figura y que los envió a encomendar y que le contaran de toda esta aventura hasta quedar libres. Gines responde por todos y dice que era imposible no hacerlo, pero le dice que es justo que muden servicio y montazgo, que es tributo que se pagaba antiguamente en España por el tránsito de ganado por un monte. Montazgo de Dulcinea en alguna cantidad de avemarías y creos. Quijote insulta a Gines diciéndole, don hijo de puta, don Ginesillo de Paropillo, o como llaméis, que habéis ir vos solo, rabo entre piernas, con toda cadena a cuestas. Al ver que lo trató de esa manera, él se apartó y le empezaron a tirar piedras. Eh, que a Quijote no le bastó la rodela para cubrirse, y Rocinante le hacía caso. Sancho se escondió Sancho se escondió sobre su asno y para protegerse de las piedras, eh, como una defensa. Como Quijote no se curó bien, cayó al suelo, y al caer el estudiante fue y le quitó la bacía y le dio como 3 o 4 golpes en la espalda y la hizo pedazos. Los despojaron de algunas prendas a Sancho y a Quijote, y se fue, cada uno de los galeotes se fue por distintos caminos con miedo de la Santa Hermandad. Quedaron los cuatro, pensa, el jumento cabizbajo y pensativo. Rocinando, Rocinante tendido junto a su amo, también vino al suelo de una pedrada. Sancho en pelota y comió a la Santa Hermandad. Quijote moinísimo, que se define como la parte superlativa de mohíno, que quiere decir que está disgustado, enfadado, triste o afligido de verse tan mal ante los que le habían hecho tanto bien.